Bueno, vamos con un nuevo texto dentro de ese bloque, que ya sabéis que es el block free, y nos iríamos hasta el final, concretamente al último que tenéis abierto, ¿no? Porque ya sabéis que los textos es lo único que vamos abriendo, poco a poco, el resto lo tenéis ya todo desde el principio. Ok, el último es el que dice text on ice, ¿no? El texto sobre el hielo, acerca del hielo, ¿no? Pulso ahí. Y como es habitual, se me ofrece el texto y el solucionario. Pero vamos a empezar por el texto, que es este que tenéis aquí. Bueno, en este caso, volvemos a tener un texto tomado de un libro de texto, creo que es de primero bachillerato. ¿No? De manera que, además del título, también tenemos como información, para vuestra información, hay, en este caso, picture, una fotografía. ¿Vale? Bueno, primero hay una actividad bueno, pues en una clase normal sí se suele hacer, que es como un warm-up, ¿no? Como para prepararlo. Luego, si queréis, le echamos breve vistazo ya a algunas de las palabras que vienen. Y ese es el texto. It could collapse, say scientists. Ok, teniendo eso y viendo la fotografía, ¿de qué creéis que nos hablará el texto? Algo, ok, that's right, de que algo le pasa al hielo, ¿no? Quizás como está ahí, ¿no? Que parece que se viene abajo. Collapse significa eso, es venirse abajo. Cuando se habla que un edificio, a building collapsed, es que el edificio se vino abajo, fue derrumbado, o sea, se derrumbó. Vale, pues efectivamente, algo de esa idea, sabéis que según muchos científicos, una de las consecuencias de ese cambio climático es el deshielo de los polos, ¿vale? Y eso ya de por sí es catastrófico, porque dicen que había otro tipo de alteraciones físicas, pero sobre todo que subirá el nivel del mar y se llevará por delante, por ejemplo, pues toda la costa sur y mediterránea de España desaparecería. Así que ojalá no pase, aunque haya modelos que lo predigan. Vale, bueno, vamos a ver en un momento el texto y luego, si bajáis, tenemos como tres ejercicios. El primero, el que viene marcado como tres, que es el tradicional, preguntas y respuestas, y el cinco, que es el de, como dice ahí, de los sinónimos. En este caso nos ofrecen pequeñas definiciones y buscar el sinónimo, la palabra que corresponda a esas definiciones. Esos son los dos, como el ejercicio uno y como el ejercicio 2, ¿vale? El 4 realmente no corresponde a ninguna ejercicio, ninguna pregunta del examen, pero bueno, también creo que es interesante hacerlo porque dice read the topic sentences and choose the most complete summary of the text. Me ofrecen tres resúmenes del texto, pues hay que elegir uno de esos tres, ¿vale? O sea que también un poco es para ver cuál es la comprehension. Bueno, vamos a echarle un vistazo al texto antes de que empecemos a trabajarlo. So, ice could collapse, say scientists. British scientists revealed a new threat to the world at a recent conference about the environment. Researchers from the British Antarctic Survey, BAS, in Cambridge announced yesterday that a huge Antarctic ice sheet may be starting to melt as a result of global warming. For several years, scientists thought that the West Antarctic ice sheet, WAIS or WAIS, was stable. Now they have learned that it has started to disintegrate and could eventually collapse. If this happens, sea levels around the world will rise by more than 5 meters. Professor Chris Rayleigh, the director of the BAS, said, after the previous United Nations report on climate change, our view was that the waves would not collapse before the year 2100. This news has come much sooner than we expected. It's a real concern. The former UK Environment Secretary, Margaret Beckett, added another very worrying prediction when she spoke at the conference. Mrs. Beckett started her speech by saying that it will be almost impossible to prevent major damage that will be caused by global warming over the next 20 to 30 years. Scientists and senior climate researchers agree that the level of global warming in the future will be enough to threaten the survival of many ecosystems and wildlife species, such as penguins.
Teams from the BAS are carrying out experiments in remote parts of the waste where they have discovered that ice is flowing into the sea at the enormous rate of 2,250 cubic kilometers a year. It is calculated that this is raising global sea levels by 0.20 millimeters every year. The collapse of the waves would be a disaster. It would put large areas of low-lying, extremely poor countries, such as Bangladesh, underwater, as well as much of southern England. An emergency conference has been arranged for next month to bring governments and scientists together to discuss their plans. ¿Vale? Ok, pues nada, ahora como siempre, ya tenemos ahí el texto y demás para trabajarlo y contestamos, hacemos los ejercicios de las preguntas, elegir el resumen correcto y buscar la palabra para cada una de esas definiciones. Y en cuanto que lo tengamos, check it. ¿Ok? Pues vamos a ello. Bueno, vamos a ver, como digo, pues ya a chequear, ¿no? A ver la respuesta correcta. Antes decía eh, que antes de empezar con ello vamos a ver rápidamente pues esas palabras que tenéis ahí, como decía también antes, que como esto está tomado del libro de texto, en cualquier actividad siempre hay una especie de warm-up, ¿no? Como de calentamiento y tal. Bueno, o sea, aquí tenemos una serie de palabras y algunas de ellas están relacionadas directamente con el tema, ¿no? De, como decíamos antes, del cambio climático, etcétera. Bueno, adventure no tanto, collapse, que sí lo hemos visto, ¿no? Era derribarse, venirse abajo. Parece por ahí conference también, ¿no? Que es como en castellano. Disaster, desastre, ¿ok? Algunas de estas palabras sí, aunque hay un vocabulario específico para todo lo que sea medio ambiente, global warming y demás, pero bueno, ya aquí hay algunas palabras que pueden servir, o pueden servir como disaster. Bueno, experiments, como en castellano. Global warming, el calentamiento global. Ese es el término tal cual, global warming. Bueno, holiday, que es vacaciones. También aparece por ahí por el texto, y a veces lo vemos también relacionado con informaciones del cambio climático, es researchers, que son investigadores, ¿vale? Está el verbo research, researchers, investigadores, ¿no? Skiers, que son esquiadores, quizás aquí no venga esto muy bien. Spacecraft, que es un vehículo espacial, tampoco muy relacionado. Pero species, sí, que es especie, una especie animal o una especie vegetal, species. Surfing, pues no tanto, que es hacer el surf, ¿no? Threat, amenaza. Sí aparece por ahí por el texto, ¿ok? Y es una palabra relativamente común. Threat, amenaza. Y por último, lo que sí que podría ser una de las consecuencias de ese cambio climático y de ese el melting of the ice, ¿no? El derretirse el hielo, que es tsunami, ¿no? Que ya sabéis que es esta ola gigantesca. Y, bueno, como veis, algunas nos pueden servir y están además relacionadas directamente con el tema. Ok, let's then move to the exercises. Vamos a ver, bueno, vamos también a proyectar para que podáis verlo vaya, así es, iba a decir el solucionario, aquí está. Y como hacemos habitualmente con vuestra colaboración, digamos, ¿no? En el caso de que tengáis alternativas o queráis comentar algo, pues lo vamos viendo. Bueno, la primera es la típica, answer the questions, ¿ok? Bueno, pues vamos a ir a ver. La primera, bueno, decir, perdón, antes de que se me olvidara, que el nivel del texto es tal cual del examen, de un examen, que perfectamente nos podríamos encontrar con un texto como este. Y si, bueno, habéis revisado, lo y tal, pues, por ejemplo, hay un uso abundante del present perfect, ¿no? Sobre todo en la primera parte, ¿no? Es decir, que veáis también o que podáis comprobar que todo este tiempo que dedicamos a la gramática, ¿no? Hasta ahora los tiempos verbales, etcétera, pues realmente tiene su sentido porque, bueno, luego, por ejemplo, como en este caso, suele ser un tiempo que aparecen textos, ¿no? Ok, bueno, pues questions and answers. La primera me dice, precisamente con present past, con present perfect. Who has discovered that the waste is melting? Who? Bueno, lo que propone la solucionario es researchers from, lo voy a poner más grande, from the British Academy.
from the British Antarctic Survey in Cambridge have discovered the ice sheet is melting. ¿Ok? Aquí, este sí que habría que rehacer de alguna manera, ¿no? Porque en el texto, eh, por lo que se menciona además, se sugiere, se dice que efectivamente son ellos, pero para armar la frase tenéis que armarla en este caso vosotros, ¿no? Pero researchers, perdón, have discovered está en la pregunta, ice sheet is melting está en la pregunta, lo único que habrá que añadir nuevo, tomar del texto era, como decía antes, researchers from the British Antarctic Survey. Incluso en Cambridge, si no se pusiera, pues tampoco pasaba nada. ¿Vale? En el texto eh, está en el párrafo segundo, dice, for several years, scientists thought that the West Antarctic ice sheet was stable. Now they have learned that it had started to disintegrate and could eventually collapse. Ahí es donde nos dice, no lo dice exactamente, es decir, esa frase tal cual se nos presenta ahí, no es posible encajarla tal cual como respuesta de la pregunta, ¿vale? Por eso, cuando ocurra esto, es decir, que yo no pueda copiar literalmente la pregunta, tenga, como digo, que encajar de alguna manera, y siempre lo más sencillo. ¿Y qué es lo más sencillo? Identificar cuál es el contenido de la respuesta, es decir, qué me están preguntando, aquí eres un quién, pues la persona por la que me preguntan. Si fuera un dónde, un where, pues el lugar. Y recurrir a la pregunta, copiar de la pregunta, fijaos en la pregunta, el resto de lo que os falte para hacer esa frase. Normalmente, insisto, lo que se pregunta, lo que se va buscando, es lo que está en el texto. Puede ser el sujeto, y puede ser el complemento, puede ser el verbo. Es decir, de esos tres elementos que componen la frase, la respuesta será uno de ellos. Y los otros dos los tendréis en la pregunta. En este caso, el who has discovered that the base is melting, buscaban el sujeto. Por eso es researchers from the British Antarctic Survey. El verbo have discovered y el complemento the ice sheet is melting, ¿ok? Bueno, sí, el complemento y demás. También viene la pregunta, ¿vale? Who have discovered that the waste is melting? Researchers have discovered the ice sheet o the waste. También podría ser otra alternativa que en lugar de decir ice sheet, pusiera W-A-I-S, is melting, ¿vale? Entonces, en el caso de que ocurra esto que estamos diciendo aquí, es decir, que yo tenga que montar la respuesta, lo más sencillo, la técnica más sencilla, la que yo os propongo, es esa. Encontrar la de sujeto, verbo, complemento, es decir, de lo que es el esquema de la frase, determinar en el texto cuál es la respuesta, si el sujeto, si el verbo, si el complemento, y los otros dos elementos los podéis tomar directamente de la pregunta porque están en la pregunta. O bien, si yo me siento seguro, etcétera y tal, pues puedo rehacer esa respuesta de otra manera. No sé si hay alguna alternativa o... Yo he puesto lo mismo, menos en vez de poner the ice sheet, he puesto two ways. Vale, también, exacto, eso valdría Igual. igualmente. Dice, that's right. Vale. Perfecto. Ok, vamos con la siguiente. Dice, ahora en pasado simple, what did scientists used to think about the ways o WAIS? Fijaos que es el pasado simple, pero una estructura muy concreta del past simple que ya hemos visto, que es la de used to. Aquí como va en pregunta, pues no termina en la D, sino que es use en infinitivo y luego to. Recordad que esa estructura, used to, además nos apareció también la semana pasada cuando hacíamos el ejercicio aquel de repaso de todos los tiempos, indica una acción que era habitual en el pasado, pero que ya no lo es, ¿no? Es decir, que lo que nos preguntan aquí, used to think, es que los científicos pensaban eso, pero ya no. Okay, so lo que propone, they thought that the ice sheet was stable. Okay, el texto nos dice algo parecido, ¿vale? En el segundo párrafo dice, for several years, scientists thought that the West Antarctic ice sheet was stable. ¿Vale? Aunque yo he modificado un poco bueno, el solucionario, esas dos frases tal cual también podrían valer como, en este caso sí podrían valer como respuesta, ¿no?
Recuerdo, dice, what did scientists used to think? Y perfectamente, for several years, scientists thought that the West Antarctic ice sheet was stable. ¿Vale? Cualquiera de esas dos opciones también. O una tercera que vosotros propongáis si tenéis algo por ahí. Scientists used to think that the Ajá, waste was stable. perfect. That's right. Vamos a ver eso porque es otra. Y además, esa alternativa que nos da Alberto recoge tal cual en este caso, esa estructura, ¿no? Entonces, esta es la pregunta. Two, diríamos, o lo que dice scientists used, aquí sí con la D porque es afirmativo, es pasado Mhm. simple, used to think. ¿Ha puesto ways, Alberto, o it was stable? That the waste Okay, great. That the ways was stable. stable. Okay, that's right. Una tercera alternativa. Pensaban, creían, y ya no, que era estable. That's right. Good. Okay, that's right. Bueno, volvemos aquí. Okay, now the next question me dice, what is Margaret Beckett's opinion? Margaret Beckett es esa que dice el texto que era la secretary. En los gobiernos británicos, lo que nosotros llamamos ministro, ellos lo llaman secretary, un secretario, ¿ok? Bueno, pues, what is Margaret Beckett's opinion? Una posibilidad es, she thinks it will be almost impossible to prevent major damage that will be caused by global warming over the next 20 to 30 years. Tal cual del texto, ¿vale? Este sí que lo tenéis tal cual del texto, ¿ok? Impossible to prevent. Prevent significa evitar, ¿ok? Prevent major damage, literalmente es un daño mayor, pues un desastre, un gran desastre, ¿no? Any other possibility? Si empiezo diciendo Margaret Becker says that it will be, porque está Ajá, dando un ok. discurso, ¿no? Sí, 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 sin problema. That's right, Vale, says. Okay. Sí, sí. El she thinks es, lo pongo Alberto porque, a ver, como dice opinion, pero no es obligatorio poner así. Es vale, lo que tú dices. Dice que. That's right. vale. Okay. Bueno, la siguiente. What effect will global warming have on penguins? El solucionario propone una respuesta corta y modificada, que es It will threaten their survival. Literalmente significa amenazará su supervivencia. Pero si nos vamos al texto, al párrafo que es el penúltimo, perdón, el uno, dos, el tercero, al final del tercero, dice scientists, por la línea 24, scientists and senior climate researchers agree that the level of global warming in the future will be enough to threaten the survival of many ecosystems and wildlife species such as penguins. Entonces, si la respuesta es ¿qué efectos tendrá? Ponéis literalmente desde scientists hasta penguins, puede ser válido. O podemos modificarla para que sea un poco más corto. Pero si lo veis claro, lo que estoy diciendo, que es que, como en este caso, que se puede copiar literalmente, la respuesta sería desde scientists and senior climate researchers hasta el penguins. ¿Vale? Que responde a eso, ¿no? A que realmente lo dice que muchas especies estarán amenazadas, su supervivencia de muchos ecosistemas y de especies, entre ellos los penguins. Y la pregunta era esa, precisamente. ¿Qué efecto tendrá el calentamiento global en los pingüinos? Literalmente del texto o una versión modificada y tal, porque, por ejemplo, hay que utilizar un verbo que quizá no conozcamos, que es threaten, que es amenazar, survival, que sí que aparecía ahí en la respuesta, que es supervivencia, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones, pero insisto, la más segura, pues es lógicamente, como siempre, la que literalmente copia el texto, ¿vale? Ujú. Si tenemos alguna otra alternativa. Y esta pregunta, bueno, podía tener alguna que otra, podía dar cierto juego. Sí. Okay, number 5.
how much ice is entering the sea each year from the WAIS. Okay. Esta es, nos pregunta una cantidad, lógicamente, decir lo de how much. Así que va un poco como a tiro hecho, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta o una posible respuesta? The ice is flowing into the sea at the enormous rate of 250 cubic kilometers a year. Reproduce tal cual lo que nos dice el párrafo, ¿vale? It's flowing into, ¿no? Es como, literalmente sería, está fluyendo al mar, llega al mar. So it's flowing into the sea at the enormous rate of 250 cubic kilometers. Okay? And the final one, what could happen if the ice sheet collapsed? ¿Qué pasaría si esa capa de hielo, no? Literalmente es sábana de hielo, es lo que se traduciría literalmente ice sheet. Bueno, pues si se viniera abajo, si desapareciera, it would be a disaster. It would put large areas of low-lying, extremely poor countries, such as Bangladesh, underwater, as well as much of southern England. Igual. El primero, lo de la primera parte, lo que dice it would be a disaster, no es necesario. Es decir, si tomamos lo que dice el texto a partir de it would put large areas, con eso ya nos vendría bien. No, quiero decir, no está mal, lógicamente, colocar it would be a disaster, porque es como te dice, mira, sería horrible. ¿Y por qué? Porque pasaría esto. Pero ya digo, lo podemos ahorrar. No sé si hay eso, pues alguna otra alternativa. No, más o menos. Ok, great. En este caso, en este texto, bueno, pues salvo quizás la número, bueno, no, ninguna. En lo que hemos visto, en las alternativas además que hemos visto, da la casualidad de que esas 6 preguntas se podrían responder tomando, bueno, perdón, menos la primera, que es la que hemos cambiado un poco, pero el resto se podrían responder tomando literalmente lo que nos dice el texto, ¿vale? Que siempre, como digo, es la opción más segura. Y al fin y al cabo, si es igual de correcto, perfecto. Ok, la siguiente, la de read the topic sentences and choose the most complete summary of the text, pues solo de las tres solo hay una respuesta correcta, ¿vale? Em, la idea, como dice summary, que summary significa resumen, la idea sería de esas tres elegir aquella que es más comprehensive, es decir, que incluye una idea general presente en todo el texto, ¿no? La primera dice, scientists have discovered that the West Antarctic ice sheet is melting and that this could flood many low-lying countries. La siguiente, politicians have discovered that global warming cannot be stopped and are very concerned. Scientists and politicians agree that the damage caused by global warming cannot be prevented. Pues de esas tres, ¿cuál es, digamos, esa que cumple ese principio de most comprehensive, es decir, la que, digamos, cubriría desde el principio al final el texto? A, B La, o C. La A, efectivamente, ¿ok? Porque nos habla de eso, nos habla un poco de la primera parte del texto, se ha descubierto que se está derritiendo, y de la segunda, que habla de las consecuencias, ¿no? Entre ellas, el inundar, que es lo que significa flood, inundar, y como sustantivo inundación. eh, Low-lying son literalmente low-lying countries, Países Bajos, es decir, que se encuentran a nivel o bajo el nivel del. Okay, great. Excellent. And vamos con la última. Find word or phrases in the text to match these definitions. Bueno, pues vamos a ir saliendo de uno a otro. Made public, mm, revealed, revelado, reveal. ¿no? Hecho público, revelado. That's right. Danger, threat. Tweet. ¿Vale? En este texto en concreto, threat and danger, que sí están relacionados, pero no directamente, pero aquí sí pueden ser sinónimos como hemos dicho. Very big, Huge. huge, ¿ok? Ya hablaremos de eso, no ahora. Huge es uno de los llamados extreme adjectives o adjetivos extremos, ¿vale? Hablaremos de ello un poquito más adelante, porque de hecho, bueno, se habla de esos extreme adjectives en esta misma ficha del texto. Not changing, stable. Algo que no cambia es porque es algo que es estable. Break into smaller pieces,
Disintegrate, que para nosotros, puesto que la tenemos en castellano, no es tan extraña, pero para alguien nativo del inglés sí que sería una palabra un poco extraña, demasiado formal. Todas aquellas palabras que en inglés se parezcan mucho a una palabra en castellano y signifique lo mismo que esa palabra en castellano, es una palabra que al que habla inglés, digamos a la persona media, ¿no? Con una cultura, un saber medio y demás, le sonarían muy raras. A nosotros nos suenan pues familiares porque es igual desintegrar, disintegrate, pero al nativo de inglés le sonaría raro, porque son palabras que proceden del latín y el latín no es algo natural para el inglés, que procede de otro idioma. Wearing, concern, ¿vale? Wearing, a ver, no sé si es, ok. Eh, que es worry como sustantivo o como verbo, pues igual que concern, como sustantivo como verbo. Preocupación, ambos, aquí sí tenemos una sinonimia cercana, por ejemplo, que concern y worry es preocupación. Si es, por ejemplo, un sustantivo, es un tema, un asunto de preocupación, un concern o a worry. Stop, pues prevent. Claro, stop en el sentido de parar algo para que no pase, prevent, evitar que algo pase, ¿vale? En el texto, y esto aparece en el paragraph 3, aquí está, em, dice, no, aquí. Ok, that's right. Cuando dice que es imposible, ¿no? Dice Margaret Beckett al final de la primera columna. Mrs. Beckett started her speech by saying that it will be almost impossible to prevent major damage. Bueno, pues si yo lo cambio por to stop major damage, aquí sí, sí vendría bien, ¿no? O sea, serían sinónimos. Prevent es evitar, stop es parar en el sentido de hacer algo para que no ocurra. ¿Ok? To stop major damage o to prevent major damage. That's right. Prevent es evitar que algo ocurra. Prevenir que sí, se podría traducir también en alguno. Estaba pensando en alguna frase. am, a ver, para poner un ejemplo y probar efectivamente que esa eh, em, traducción. Adiós, Alberto, hasta luego. Sí, sí puede valer, ¿no? Por ejemplo, ok, they prevented they prevented any robbery calling the police. Ok. Entonces aquí yo traduciría, ellos evitaron cualquier robo llamando a la policía ellos previeron, ¿vale? Cualquier robo llamando a la policía. O sea que también puede, no, perdón, previnieron, me has dicho prevenir. Previnieron cualquier robo, aunque suena un poco más, menos usual en castellano, pero podría valer también, prevenir. Ok. Y ah, ok, la última que dice, no, perdón, estamos en la quinta. How much ice? Oh no, sorry. Uf, madre mía, que hoy tengo la cabeza fatal. Number 4, what effect will global warming have on penguins? Ok, qué bueno que ya. Dios mío, qué malo esto de cumplir años, ¿eh? Os lo digo, no cumpláis nunca años. De verdad, o sea, no ha pasado ni 2 minutos y ya no sabéis por dónde iba. Dios mío, gracias, porque si no. That's right. Distant and isolated, remote, lejano. Remote nos salió, creo que fue la semana pasada cuando estuvimos hablando del vocabulario de las vacaciones y demás. Y a veces para hablar del lugar donde yo me voy, yo puedo decir, it's remote, o sea, it's a remote place. En el sentido que es lejos y que era difícil acceder, incluso podría ser, ¿no? Esa es la idea de remote. Bueno, pues igual, ¿no? Está lejos, aislado. Esa es la idea de remote. En español no, remoto, que suele ser la traducción,
no, quizá no recoge todo ese sentido, ¿vale? Pero en inglés sí, insisto, remote es un lugar que está muy lejos, apartado, incluso a veces difícil acceder precisamente porque está así apartado. Speed, ah, en este caso, velocidad es sinónimo de rate. Rate en realidad, aquí speed y rate en general no son sinónimos. Speed es velocidad y rate se puede decir que es una tasa, un nivel, el nivel de, ¿no? Entonces, si me voy a donde está en el texto, que es en ese penúltimo párrafo, dice, where they have discovered that ice is flowing into the sea at the enormous rate of 250 cubic kilometers. Es decir, que está el hielo, ¿no? Fluye al mar a la enorme tasa, que sería la traducción, ¿no? Al rango enorme. Es decir, a la velocidad de, porque ese 250 cubic kilometers a year, pues puede ser una medida de velocidad. Entonces, en este caso concreto, rate, insisto, que es una tasa, un nivel, sí se puede, en este caso concreto, sustituirse al sinónimo de speed. En realidad esa tasa lo que te está refiriendo es la rapidez, la velocidad con la que están fluyendo al mar, ¿vale? Pero normalmente speed y rate pues no tienen por qué ser, no son de hecho sinónimos. Y por último, perdón, la última palabra, la última definición, increasing, racing. Aquí sí que race, el verbo race, lo voy a poner aquí, el verbo race y el verbo increase, aunque vienen, hay que ponerlo con ing, sí son sinónimos. Aumentar, raise and increase, aumentar, elevarse, ¿ok? That's right. Bueno, pues un texto más, y ya hemos hecho pues unos cuantos, pero bueno, cuanto más práctica, mejor. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta.